Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva reunión de jóvenes que podemos tener. Ya vamos a estar dando comienzo a esta reunión, les invito a poder estar tomando sus asientos. Primero quisiera compartir una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Una palabra muy conocida. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Lo voy a leer en el nombre de Jesús y la palabra de Dios dice así: Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y esta palabra el Señor Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana que le había pedido de beber, y la mujer decía: nuestros padres adoraron aquí, y Jesús decía que había que adorar allí. Entonces estaba esa pequeña disputa, pero el Señor le dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y realmente que Jesús, con esto quería decirle que no importa el lugar, nosotros debemos de adorar a Dios en todo momento con nuestras vidas. Y el primer punto que podemos ver es que el Señor usa la palabra verdaderos adoradores. Y si el Señor se refirió a verdaderos adoradores, significa que también hay falsos adoradores. Y realmente que adoración es uno de los temas más tratados en la Biblia, uno que muchas veces le restamos importancia porque quizás no entendemos su significado o pensamos que nosotros venimos a las reuniones nada más que a escuchar una prédica, unas palabras, pero su palabra dice que Dios habita en medio de la alabanza, y cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, si nosotros no tenemos nuestra vida consagrada al Señor, si nosotros no estamos pensando, no tenemos ese corazón dispuesto a la adoración, no nos ponemos en obediencia, realmente que podemos entrar en el grupo de los falsos adoradores. Y otra de las cosas que Jesús estaba diciendo es que el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando, y Él, siendo el Señor, el Dios poderoso, el creador de los cielos, de la tierra y todo lo que conocemos, Él está buscando incluso. Deberían sobrar los adoradores. Dios debería decir, bueno, pero significa que estamos escasean los adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y más en estos tiempos, donde es muy importante que vivamos en obediencia, porque los tiempos son muy peligrosos. Y realmente que Dios nos ayude a poder cumplir esta palabra, que Dios nos ayude a que toda nuestra vida sea una adoración al Señor. Cuando nosotros conocemos el verdadero arrepentimiento, ya no queremos hacer más las cosas que hacíamos, ya no queremos decir más las cosas que decíamos. Y eso también es entrar en adoración. Que nuestra vida esté consagrada a Él significa estar en adoración. Los sacerdotes, dice allí en Éxodo, tenían en su frente un cartel escrito en oro que decía consagrado al Señor. Y el que no estaba consagrado al Señor no podía servir en el santuario, el sagrado, no podía, moría. Y realmente qué bueno que es Dios, y por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, como dice su palabra, porque realmente que si no fuese por la gracia muchas veces podemos estar en graves problemas. Así que estemos en esta reunión no solo escuchando palabras, sino que en cada canción, en cada adoración pueda hacer ese perfume fragante en su presencia. Vamos a estar de pie, vamos a estar dando comienzo a esta reunión, pidiendo la bendición del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Quisiera compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en San Lucas, capítulo 22. La semana pasada se me presentó una pregunta que decía: ¿cómo sería el estado espiritual de la iglesia cómo sería la iglesia hoy en día si tuviese el mismo estado espiritual que el tuyo? ¿Cómo sería, una iglesia avivada o una iglesia apagada? Y sabés que es una pregunta que me inquietó mucho a mí. Es una pregunta que te hace reflexionar, y quizás hay muchos hermanos que necesitan también avivar ese fuego espiritual, y
en este pasaje se nos relata la historia de Pedro, de cuando Pedro negó a Jesús, y nos da un ejemplo de qué es lo que debemos hacer para avivar ese fuego espiritual. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en San Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había que acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Sigue el versículo 54 diciendo: Y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: También él estaba con él. Pero él lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Un poco después, viniendo a otro, dijo: Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: Hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: Hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y nos relata esta historia de cuando Judas se entregó a Jesús con un beso. Dice que uno de ellos sacó una espada y, tratando de defender a Jesús, le cortó la oreja derecha a un siervo del sumo sacerdote. En este pasaje nos dice quién fue, pero en San Juan nos dice que fue Pedro. Así que cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja, dice Jesús: Basta ya, dejad. En otra palabra, diciéndole a Pedro: por más intención que tengas de salvarme, ya está. Esta es la voluntad del Padre, no, ya está, déjalo así. Y en ese momento, si yo me pongo en los zapatos de Pedro, Pedro podría haber pensado: bueno, si Jesús no quiere que lo defienda, ya está, no me queda otra que irme de acá. Y dice el versículo 54 que Pedro le empezó a seguir de lejos. Pedro todavía le quería al Señor Jesús, pero empezó a tomar una cierta distancia, porque como que en cierta manera se desilusionó de Jesús. Y es un ejemplo que podemos ver hoy en la mayoría, en muchos cristianos, que pueden llegar pruebas, dificultades, pueden llegar momentos en que las cosas no salen como uno espera y se desilusionan, por decir así, de Jesús. O hay momentos que Jesús empieza a demandarte más de ti y el hombre dice: no, dame vos más de mí y yo te doy más de ti. Y no le gusta eso y empiezan a alejarse de Jesús. No les gusta esa manera de andar y empiezan a tomar distancia, ¿no? Se empiezan a alejar de nuestro Señor. Y dice su palabra que Pedro, cuando se alejó del Señor, se metió en un patio donde lo habían llevado a Jesús. Dice que había una fogata en medio de ellos. Y Pedro se sentó en medio de esa fogata con esa gente extraña. Una fogata peligrosa, por decirlo así. Y en esa fogata había gente que no tenía los mismos deseos que Pedro, gente que lo acusaba, que lo exponían. Y esta es también un punto importante en nuestra vida, es con quién nos juntamos nosotros, con quién compartimos nuestra vida. Dice que cuando Pedro se alejó de Jesús, necesitaba estar con alguien más, y dice que al estar lejos de Jesús se empezó a juntar con otra gente. Y dice que en esta palabra que esa gente lo empezaron a acusar,
empezaron a decirle, mirá, este es uno de los que estaba con Jesús, este es uno de ellos porque dice que es Galileo, se viste como él, habla como él. Empezaron a exponer. Y en la vida un cristiano es lo mismo, cuando uno se aleja del Señor, va a empezar a aferrarse a otras personas, a personas equivocadas, personas que no van a compartir tus mismos deseos por Dios, personas que te van a llenar de dudas, te van a abandonar en medio de los problemas, te van a acusar, criticar, pero por eso es importante fijarnos con quién compartimos nuestra vida, ¿no? Y dice que cuando Pedro negó a Jesús las 3 veces, el Señor dice en el versículo 61, vuelto al Señor miró a Pedro. Y yo me puse a pensar también en este específico versículo que dice que el Señor lo miró a Pedro, y me quedé pensando cómo lo habrá mirado al Señor, ¿no? ¿Con qué ojos lo miró? Le habrá dicho, así te agarré, Pedro, te dije que me ibas a negar y así lo hiciste. Y yo no creo que haya sido de esa forma, sino que dice el versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Amén. En ese momento seguramente el Señor le habrá mirado a Pedro diciéndole, yo he estado rogando por ti para que tu fe no te falte, que una vez que tú vuelvas puedas fortalecer a tus hermanos. Y es lo mismo cuando un hombre que se aparta, se aleja de Dios, llega un momento en su vida que dice, basta, no puedo más, hasta acá llegué. Y en ese mismo momento es cuando el Señor está esperándote, está rogando, pidiendo por ti, ¿no? Tenemos un intercesor allá en el cielo, un abogado, y está pidiendo por nosotros, ¿no? Te está esperando con los brazos abiertos para que tú vuelvas. Dice el versículo 62 que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y bueno, acá surge la pregunta, ¿querés avivar tu fe? Si es que la necesitas, yo creo que sí, todos necesitamos avivar cada día más nuestra fe, ¿no? Avivar nuestro fuego. Y tenemos que hacer nuestras preguntas, ¿con quién compartimos nuestra vida? ¿Con qué nutrimos a nuestro espíritu, no? Porque si nosotros nos alejamos del Señor, el alma siempre va a tener hambre, siempre va a tratar de llenarse con algo, de alguna forma vas a tener que alimentarla. Y yo creo que si usted va a pasar muchas horas en el televisor, en el celular, usted así de esta forma no puede avivar el espíritu. Usted para avivar el espíritu necesita sí o sí llenarse de su palabra, meditarla, escudriñarla, leer buenos libros que te ayuden, te edifiquen, juntarte con personas que tengan los mismos deseos tuyos, que es buscar a Dios, ¿no? Te puedas juntar a hablar con un hermano de la palabra de Dios, te puedas juntar a cantar coritos, tantas cosas, ¿no? Y de esta forma es cuando uno empieza a avivar su fuego, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas veces comes por semana? ¿Comes una vez? No creo, te vas a desnutrir. La misma forma, un cristiano, no alcanza con venir una sola vez a la iglesia, con abrir una sola vez a la semana la Biblia, sino que es algo que todos los días tenemos que llenarnos de él, todos los días tenemos que nutrirnos de su palabra, escudriñarla, meditarla. Y leyendo en San Juan capítulo 21, nos habla acerca de cuando Jesús aparece por tercera vez ante los discípulos después de la resurrección. San Juan 21, resumiendo rápido, es cuando Jesús se les aparece. Estaban pescando los discípulos en aquella noche y aquella noche no sacaron nada, y dice que se les apareció Jesús y les dice que tiren la red al otro lado de la barca, y fue allá cuando sacaron un montón de pescado que no podían, ya no soportaba la red. Dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no
distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. En ese momento dice que cuando Pedro se enteró que era el Señor que estaba ahí, dice que rápidamente se ciñó la ropa y se echó al mar y se fue a la playa donde estaba el Señor Jesús. Y en ese momento se encontró con otra fogata, una fogata donde había un pescado, había un pan y estaba Jesús ahí al lado esperándolos, ¿no?, para comer. Y yo no sé si alguna vez usted vio si tuvo la experiencia de prender una fogata, una verdadera fogata que la prendés con papelitos, con ramitas, con troncos, con hojitas secas. Y una verdadera fogata no se prende tampoco con un poco de querosén, con un fosforito, porque va a largar un olor tremendo. Pero no, cuando uno tiene que prender una fogata, lo hace con paciencia, con dedicación, va buscando acá, allá, todas las ramitas que encuentre hasta que logra prender ese fuego, ¿no? Si no prende, sigue soplando más hasta que prenda. Y para avivar nuestra vida espiritual es de la misma forma, ¿no? Necesitamos, ¿no?, esa dedicación, necesitamos esa paciencia, necesitamos buscar de Dios, que es lo más importante para que el fuego avive en nosotros, amén. Y dice Jesús en el versículo 12 a los discípulos: venid, comed. Los discípulos fueron y estaban comiendo con Jesús el pescado y el pan que tenían. Y no importa las cosas que tú hayas hecho en el pasado, las cosas que podés haber hecho, sino que Jesús igual te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando con ese pescado, con ese pez, para que tú comas. Él es quien puede proveer todas las necesidades, todo lo que te falte. Él es quien te puede liberar, te puede sanar, te puede restaurar. Él en otras palabras te está diciendo: vení que yo me ocupo de todo, vos solo tenés que venir y buscarme, tenés que venir y tener una relación íntima conmigo. Así que qué importante, ¿no?, es permanecer cerquita de Jesús. Y ya para cerrar, en los últimos versículos nos dice que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas, Pedro? No, una vez por cada vez que lo negó. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez le dice: Pedro, ¿tú me amas? Te amo, dice Pedro. La tercera vez le vuelve a preguntar y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y vemos que allí fue en la tercera vez que Pedro, a esas palabras lo atravesaron. Esa tercera vez es cuando, por decir así, lo hirió a Pedro. Y en nuestra vida necesitamos siempre esas amistades, esos amigos que nos puedan herir, nos puedan confrontar con algunas palabras, por más que duelan, pero que nos hagan librarnos de ese mal camino que estamos andando, ¿no? Nos pueda hacer saber cuál es nuestro error, ¿no? Que un amigo te diga: mirá, estás andando por mal camino, estás haciendo mal esta cosa, estás haciendo mal esto. Siempre necesitamos un amigo que nos confronte de esa forma, ¿no? Amistades que te hagan volver de tus errores. Es algo muy importante, ¿no? Así que, hermano, yo lo animo, ¿no?, que pueda avivar ese fuego, que busque cada día más a Dios. No podemos avivar nuestro fuego tampoco viniendo solamente una vez a la semana a la iglesia. Yo todo esto también lo digo por mí, no es solo para ustedes. No podemos avivar ese fuego abriendo la Biblia una vez por semana. Es como querer prender una fogata con un fosforito. Venís una vez a la semana, prendés un fosforito, pedís un consejo, prendés otro fosforito. Es algo constante que vos tenés que meter mucha dedicación, buscar a Dios, escudriñar su palabra, llenarte de Él, y es ahí cuando ese fuego se va a avivar en ti, amén. Así que los animo con esta palabra y Dios los siga bendiciendo, amén. Les saludo con la paz del Señor y les invito a leer en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. 2 de Crónicas 30, versículo 9. Dice: porque si os volviereis a Jehová,
Vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Hoy mientras estaba leyendo, se mencionaba la pintura de Miguel Ángel, en la que evoca la creación del hombre, y en esta pintura está como representado como que Dios tendiendo su brazo al hombre y este con su mano extendida tratando de tocarlo. Creo que muchos sabemos de cuál es. Pero si nos ponemos a pensar, Dios hizo mucho más que extender su mano hacia nosotros. Él descendió a la tierra y se hizo hombre en la persona de Jesús. Con compasión sus manos tocaron y sanaron enfermos, ciegos, mudos, sordos, paralíticos y hasta leprosos. En Lucas 7:14 nos relata cómo incluso tocó el féretro del hijo de la viuda de Naín, diciéndole: joven, a ti te digo, levántate. En Isaías 48:13 dice: mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Este versículo dice que sus manos fundaron la tierra, incluidos nosotros, que como dice en Job, que sus manos nos hicieron y formaron, dando forma como barro. En el Salmo 119, versículo 173, dice que su mano está pronta para socorrernos y librarnos. Sin embargo, el hombre en su maldad crucificó a Jesús y después de su resurrección, en Lucas 24, versículos 39 y 40, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. De esta misma forma, hoy en día Jesús nos extiende sus manos, traspasadas como la prueba irrefutable de su amor. Y darle nuestra mano es aceptar que Él murió por nosotros, que ocupó nuestro lugar, que pagó por nuestros pecados. Esas manos cariñosas, como dice el himno, que solo supieron hacer el bien. Con esa mano nos pide nuestro corazón, nuestra vida. Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que entreguemos nuestras cargas. Y si nos volvemos a Él, como decía en 2 Crónicas 39, como dice Él, que Él es misericordioso y clemente. Amén. Padre, Señor, hermanos, Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por la reunión que estamos teniendo y que de verdad que se está disfrutando la reunión. Quisiera compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis 3, 17 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y realmente la palabra que yo tenía para compartir, ya la estuvieron compartiendo un poco entre Vivi y Lucas. Hace un tiempo mi papá compartió en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, que se trata sobre el hombre que hizo una gran cena e invitó a
a unas personas del pueblo y cada uno tenía una excusa. Uno que dijo que había comprado un campo, que no podía ir, otro que se había casado, que no podía ir, y otro que tenía unos bueyes y que tampoco podía ir. Y entonces el Señor mandó a llamar a los pobres, los ciegos, los mancos, los cojos, y Él quería que se llene su casa. Y quizás nosotros leemos esa parábola y nos ponemos un poco de costado porque decimos, bueno, Jesús les está hablando al pueblo de Israel, les estaba diciendo que como ellos no habían aceptado la invitación de Dios a estar en su presencia, Dios había llamado a otras personas. Sin embargo, acá en el libro de Apocalipsis está hablando hacia una iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Cuántas veces me ponía a pensar yo y el versículo 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo? ¿Cuántas veces el Señor nos invita en el día, en la semana, en nuestro mes, a cenar con Él? Sabemos que su palabra es alimento para nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros, al igual que las personas de la parábola, nos excusamos? No, Señor, es que tengo un parcial, tengo que estudiar. No, Señor, tengo trabajo. No, Señor, estoy cansado. ¿Cuántas veces me pasa a mí de decir esas cosas? Y que quizás durante el día no somos conscientes de que lo hacemos. Y cuando nos tomamos un tiempo para pensar, para meditar en el Señor, nos damos cuenta de que Él todo el tiempo nos estuvo invitando a su mesa y nosotros no acudimos a Él. Muchas veces, como dice acá, estamos tan ocupados en nuestra vida. Dice el versículo 17, dice, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor nos ve y nos dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Quizás muchas veces nuestra vida terrenal nos ocupa tanto tiempo que no prestamos atención a nuestra vida espiritual y quizás corremos el riesgo de quedarnos estancados. Sin embargo, el Señor con amor siempre nos invita a su mesa. Y todas las cosas que estas personas o que nosotros ponemos como excusa, el Señor nos las puede dar. Lo más importante que tenemos que buscar nosotros es lo eterno. Y como dice en San Juan 17:3, dice que la vida es que conozcamos a Dios, que conozcamos a Jesús. En el libro de Job, capítulo 35, libro de Job, capítulo 35, versículos 6 y 7, uno de los compañeros que estaba con Job le estaba diciendo, y si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Esta palabra nos está diciendo que lo que nosotros hagamos no le va a afectar a Dios. Si un escritor cristiano estaba diciendo que si todos los hombres se volvieran ciegos, el sol seguiría brillando y seguiría abriendo noche. Si todos los hombres algún día se hicieran ateos, Dios seguiría siendo Dios, seguiría siendo santo. Y eso no cambia nada en Él. Por eso que nosotros podamos realmente aceptar y podamos medir cuánto amor nos ofrece el Señor todos los días en estar con nosotros, en acompañarnos con su presencia. Y que realmente no tomemos en poco la invitación que nos hace el Señor de estar en comunión con Él cada día. De esa manera, como decía Lucas, el fuego en nuestro interior se va a ir encendiendo y vamos a ser mejores cristianos. Que Dios los bendiga. Amén. Les saludo con la paz del Señor. Voy a leer en San Mateo 13, versículo 24. San Mateo 13, versículo 24. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la
arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y el versículo 37 dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Les saludo con la paz del Señor y quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Hechos. Hechos capítulo 1, el versículo desde el 9 hasta el 11. Lo leo en el nombre de Jesús. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hace unos días cuando yo leí estos versículos, pensaba en esta parte que dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. Y si leemos más adelante, por ejemplo en el capítulo 2 y el versículo 32, vuelve a repetir y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y estaba pensando que qué importante conocer a Jesús, pero conocerlo verdaderamente, como hace unas semanas también estamos escuchando. Y en Mateo, cuando Jesús le preguntó a sus discípulos la gente que pensaba o quién decía que él era. Esto está en Mateo capítulo 16, el versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que esa es como la clave, ¿no? Que dice, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, cada uno de nosotros para poder conocer a Jesús, tenemos que tener una relación con Él. Y tenemos que, en cierta forma, experimentarlo. También, yo me preguntaba cómo podemos hacer quizás para conocer a Jesús, y no sé si no creo que haya un método o algo que sea algo así como específico, pero en muchas partes en la palabra nos dice que si lo buscamos de todo corazón, en nosotros lo vamos a encontrar. Y como forma práctica quizás, había leído también en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 9, esto es cuando el apóstol le pedía que él tenía el problema, que decía, vamos a leerlo, desde el versículo 7, 2 Corintios 12, versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y acá podemos ver 2 cosas. Primero, que él le pedía al Señor que en cierta forma le resuelva el problema, pero el Señor le dijo que no, porque a través de esa debilidad él podía conocer o experimentar el poder del Señor. Y asimismo nosotros también, quizás
cuando estemos pasando una dificultad o algo, podemos, en vez de pedirle al Señor, no está mal no pedirle que lo resuelva, pero quizás también podemos verlo de otra manera y decir, Señor, ¿qué puedo conocer de vos a través de esto? Porque el Señor también dice que Él quiere que nosotros lo conozcamos y lo entendamos. Y muchas veces, cuando pasamos alguna dificultad, vamos a poder ver que, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, el Señor pasó por eso mismo. O sea que nosotros podemos entenderlo y Él nos entiende a nosotros, porque Él pasó todo lo que nosotros pasamos. Así que les animo a que busquemos todos conocer más al Señor. Y para cerrar, quiero leer en Oseas el capítulo 6 y el versículo 3. Dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Amén. Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios que nos podemos reunir hoy. La palabra que yo iba a compartir, en realidad ya la compartieron todos, iba a compartir los mismos versículos que Darío, así que voy a hacer una reflexión para aportar más a la palabra que Dios le dio a él. San Juan 4, voy a leer a partir del versículo 23, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y bueno, Darío recalcó que Dios busca verdaderos adoradores, porque pueden existir falsos adoradores. Y lo que yo quería resaltar es que cuando acá dice que lo adoremos al Señor en espíritu y en verdad, se refiere a que lo amemos. Los chicos ya venían diciendo que busquemos conocer a Dios cada día más, y Lucas decía que tenemos que examinarnos para ver cuánto tiempo pasamos estudiando las Escrituras, para avivar el fuego, para conocer cada día más a Dios. Y cuando nos dice en el versículo 24, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren, se refiere al primer mandamiento, que es que nos dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Es decir, adorar, amar a Dios. En espíritu es a un nivel espiritual. Y en la verdad de Dios. La hermana Viviana nos decía que el Señor se entregó, no solamente sus manos, sino se entregó entero en la cruz. Esa es la verdad de Dios. Y en Juan 3:16, que ya conocemos el versículo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios también nos dice, en Efesios 2:14 nos dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en el versículo 18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y bueno, esta reflexión es para todos, pero yo en particular quería hablarla con nosotros los chicos del grupo de alabanza, que hace un año que no pudimos venir a tocar, hasta participar de esta manera hasta hoy. Y bueno, a veces pasa que las canciones cuestan que vuelvan a salir como antes y nos perdemos en el afán ese de que todo se haga perfecto, pero lo que tenemos que hacer es que nos demos en espíritu y en verdad, que esta adoración sea de verdad para Dios.
Porque cualquier persona puede venir y tocar una canción y que le salga bien, pero si no es como nos pide Jesús, en espíritu y en verdad, no nos sirve. No nos sirve a Dios, menos nos va a servir a nosotros. Así que si nos enfocamos en esto, ¿no? Primero en buscar que lo que estamos haciendo sea en espíritu y en verdad, pidiéndole al Señor que nos enseñe cuál es su voluntad. Sea lo que hagamos, el Señor nos va a guiar y va a estar bien. Así que, bueno, espero que sea de bendición. Amén. Los saludo con la paz del Señor y doy gracias a Dios porque, bueno, después de tanto tiempo podemos tener una reunión de jóvenes. Y esta semana estaba leyendo sobre José, conocemos su historia, cómo sus hermanos lo venden por unas monedas a causa de la envidia que le tenían y cómo él termina en la cárcel por acusaciones injustas. Y yo pensaba cuántas veces nos sentimos así, a veces solos, tristes, con miedo. Aún podemos sentir que Dios no nos escucha, pero si seguimos leyendo, José no se deja vencer por lo que le pasa. Tomó la decisión de que esa cárcel se transforme en un lugar para que Dios trabaje con él. Dios despertó su don de interpretar sueños, le enseñó sobre la paciencia de confiar en Él, aún sin saber el final. Y algo similar le pasó a Job. Job era un hombre que tenía muchas posesiones y riquezas, pero que perdió todo lo que tenía, porque el diablo quiso probar que Job le adoraba a Dios solo porque tenía todo lo que él quería y no le faltaba nada. Entonces Dios permitió que el diablo toque sus pertenencias, menos todo, menos su vida. Y así él perdió todo y aún su salud se vio afectada en gran manera, perdió a todos sus hijos y su esposa lo incitó a Job que maldiga a Dios y se muera. También sus únicos amigos lo acusaban de que él había vivido una vida mala y que él era pecador y por eso se merecía lo que le pasaba. Y a pesar de todo eso, de perder todo y quedarse solo, Job jamás dejó de confiar en Dios y todo ese proceso le sirvió para conocerlo más. Como al final del libro dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como decía allí, sé que a veces las circunstancias o situaciones difíciles nos tienen que ayudar a buscarlo más a Dios y a conocerlo a través de eso. Y después de tanto sufrimiento de José y Job, podemos ver que Dios restauró al doble la fortuna a Job y bendijo el postrer estado más que el primero. José llegó a ser gobernador de Egipto, tuvo esposa e hijos y fue usado por Dios para combatir el hambre en su tierra. Y así tenemos también el ejemplo de que Jesús, cuando estaba cerca de morir, en Mateo 26, 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo aún ahora? Bueno, también como decía allí, dice que Jesús pasó todas lo que nosotros pasamos. Jesús sabía quién era Él y cómo iba a morir, que tenía que ir a la cruz por salvar a toda la humanidad, pero ahí en el Getsemaní Él sintió nuestra humanidad, sintió tanta tristeza, decía, hasta la muerte, y pidió a sus discípulos más cercanos oración. Y aún a Jesús lo dejaron solo, ellos no pudieron velar con Jesús ni un rato, dice, que se quedaban dormidos a causa de la tristeza. Así, cual sea nuestra situación, nosotros debemos saber que todo nos ayuda para bien y que si nos sentimos encerrados o solos o tristes, que debemos orar como Jesús lo hizo, que no se haga nuestra voluntad sino la del Padre. Amén. Los saludo nuevamente con la paz del Señor. Gracias a Dios, el Señor nos permite volver a tener una reunión de jóvenes, como se estuvo mencionando, después de tanto tiempo.
Gracias que el Señor nos permite venir a alabar, bendecir su nombre. Gracias que el Señor me ha guardado a mí y a mi familia estos días que estuvimos lejos, que el Señor nos estuvo guardando, ayudando y bendiciendo en todo momento. Y se estuvieron mencionando bastantes cosas en esta preciosa reunión que estamos teniendo de jóvenes. Emocionante también para muchos de nosotros volver, después de tanto tiempo, preparar canciones, pensar cosas nuevas, querer hacer. Yo creo que usted, hermano, me va a entender, porque la vida son momentos, y ser joven es uno de los momentos también de la vida. Y usted sabe lo que es la fuerza, las ganas, los sueños que uno tiene siendo joven, las ganas que uno tiene de querer hacer cosas. Y no es fácil el camino que este grupo eligió, que es el camino antiguo, como dice su palabra. No es fácil permanecer, no es fácil servir a nuestro Dios. Así que, como siempre digo y siempre les pido al comienzo de cada reunión de jóvenes, de cada año, las oraciones, los pensamientos de mis hermanos en favor de todo el grupo de jóvenes, el grupo de alabanza. Yo sé que estamos en sus corazones, en sus oraciones, que el Señor nos siga usando a cada uno de nosotros, cada vez más, y mejorar las cosas que aún tenemos muchas por mejorar, por cambiar, por crecer. Y hoy estuvimos escuchando en cada uno de los chicos un poco de todo esto, de la importancia que es servir a nuestro Dios, de lo importante que es alabarle en espíritu y en verdad. Y yo quisiera compartir con ustedes un pasaje muy conocido en el libro de San Juan, capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 4. San Juan 15, 4 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gracias a Dios por su palabra. Esta palabra no es solamente para los jóvenes, es para cada uno de nosotros. Su palabra nos dice que tenemos que permanecer en nuestro Dios. Y es mi deseo que, como dice también su palabra, este grupo de jóvenes sea ejemplo para los demás. En fe, en virtud, en palabra, como dice Timoteo, que ustedes vean en nosotros ejemplos de cómo servir a Dios y que sobre todo nuestro Dios vea en nosotros gente joven que quiere alabar y bendecir su nombre en espíritu y en verdad. Gracias a Dios por su palabra. Pueden tomar asiento unos instantes solamente, yo no voy a tomar mucho tiempo. Tenemos al hermano Marcial que va a estar trayendo la palabra del Señor, así que vamos a estar orando porque llega el momento más importante de la reunión, el momento de la palabra. Las alabanzas son muy buenas, las alabanzas nos llevan hasta el trono de la presencia del Señor y allí podemos estar adorando, pero qué bueno es cuando nosotros podemos escuchar lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Es bueno estar en la presencia del Señor, pero es mucho mejor que el Señor nos esté hablando. Y ya desde el comienzo hemos estado escuchando muchísimas palabras.
La mesa estuvo servida y una gran fiesta que nosotros podemos tomar lo que queremos, lo que necesitamos. Desde Paula decía de que Darío compartió la misma palabra que tenía ella. Y no es casualidad, porque cuando el Espíritu Santo quiere tomar una reunión y quiere hablar, pone el mismo sentir en cada uno de los corazones. Y cada uno de los que estaban hablando se relacionaba uno con otro, desde que tenemos que adorar en espíritu y en verdad, de que hay adoradores falsos, hasta que oímos de que Dios creó al mundo y nos creó a nosotros, y que Él quiere que nosotros vengamos a Él, porque la iglesia pensaba que tenía todo, que no necesitaba nada, pero Dios le dijo que estás desnudo y que compres oro refinado en Él. Estar desnudo significa que presentarnos delante de Dios y no tener nuestros pecados cubiertos. Cuando el hombre pecó en Edén, lo que primero hizo, se dio cuenta de que estaba desnudo. Y el Señor le decía a la iglesia que compre de Él, que adquiera vestidos, para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. ¿Qué vergüenza va a ser para la persona cuando se presente delante de Dios y todos sus pecados salgan a la luz? Pero hoy nosotros tenemos esta posibilidad de que si venimos con un corazón sincero, el Señor nos perdona. Yo solamente me quiero compartir unos versículos, no me lo quiero llevar, por más que la hora esté pasando, pero es tan agradable estar en la presencia del Señor. Y también una palabra muy similar a la que leyó Josías, una palabra muy similar a la que habló el hermano Gabriel, que habla acerca de la semilla. San Marcos capítulo 4, versículo 26. Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 26, dice la palabra del Señor. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de lo suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Jesús estaba diciéndole a la gente: el reino de los cielos es así, como un hombre que va a tirar semillas en el campo. Y yo pienso que el que está sembrando lo hace con un propósito de tener el resultado, de tener el fruto. ¿Y cuántas veces nosotros tiramos la semilla y queremos ya tener el fruto? Estamos desesperados. Pero el Señor decía: el reino de los cielos es así. El hombre tira la semilla y pasan días, porque dice que duerme, se levanta y el tiempo comienza a transcurrir. Pero él no sabe cómo la semilla comienza a brotar. Nosotros tenemos que tener esta confianza de que Dios está obrando, de que Dios está moviendo su mano. A veces nos desesperamos, a veces queremos lo instantáneo, pero el reino de los cielos muchas veces nos hace llevar un tiempo. Josías estaba leyendo de que el sembrador salió a sembrar, tiró buena semilla, y pasó el tiempo. Cuando quiso ir a recoger los granos, dice: hay buena semilla y hay cizaña. Y dijeron los siervos: ¿quieres que vayamos y saquemos la cizaña? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios nos saque todos los problemas, que Dios lo haga instantáneo, como ya lo escuchamos también de los jóvenes? Queremos que Dios nos resuelva todos los problemas, todas las situaciones que tenemos. Pero muchas veces si Él comienza a resolver, va a quitar también. Dice: no, deja que crezca juntamente el trigo y la cizaña hasta el tiempo de la siega. Todo tiene un tiempo para el Señor. El Señor nunca se tarda, el Señor nunca llega tarde. Y aunque nosotros nos desesperemos, hay un tiempo en el cual el Señor hace la obra. Por eso tenemos que poner nuestra confianza en Él. Estuvimos cantando: Él es mi paz. Y toda nuestra ansiedad la echamos sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y como dice
después llegó el tiempo de la siega, comenzaron a recoger el fruto y al trigo bueno lo guardaron en los graneros y a la cizaña la tiraron en el fuego. Dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Acá también está diciendo, cuando el fruto esté maduro, primero va a ser una plantita, después va a ser una espiga, después va a ser una espiga llena de semillitas. Y ahí es cuando el fruto está maduro, llega el momento de la siega. No se puede segar antes, no se puede segar apresuradamente, sino que hay que esperar que el fruto madure. Nosotros también tenemos que esperar en el Señor. Y el que no permanece en la vid, como leía Gabriel, el que no está esperando en el Señor, no puede llevar fruto. Y todo aquel que no lleva fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Entonces, nosotros sabemos de que tenemos que tener paciencia hasta la venida del Señor. Tenemos que tener la confianza puesta en Él y Él es el que va a estar guiando todos nuestros pasos. Los invito, vamos a estar de pie, vamos a estar levantando nuestras ofrendas. Ya después el hermano Marcial va a estar trayendo la palabra del Señor, invitándonos también a la oración.